Bueno, vamos con el tercer capítulo del podcast Escapar de la Matrix. Si me están escuchando de Spotify, déjenme las 5 estrellas. Y si están en YouTube, por favor suscríbanse al canal. Y recuerden seguirme en Instagram, @PatricioIgnacio. Ahí documento día a día lo que estoy haciendo y cómo estoy escalando mi marca personal y mi negocio. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo superar el miedo a crear contenido, cómo partir desde cero haciéndolo. Este video o este podcast lo estoy haciendo porque me han preguntado bastante en comentarios de Instagram, en mensajes directos por Instagram, en YouTube, sobre cómo se le pierde el miedo a crear contenido. Hay personas que me han contado su historia, una historia que realmente le ayudaría a conectar muchísimo con una audiencia, pero no se lanzan, no se atreven. ¿Por qué? Yo me imagino porque hoy en día estamos sobreexpuestos a demasiado contenido y hay demasiados creadores de contenido que tienen una calidad increíble en sus videos, una edición bastante notable en sus reels, y reels que a veces duran muy poco, 30, 15 segundos, pero con una cantidad de edición que una persona normal se demoraría un día entero en meterle toda esa edición a esos videos. Entonces, claro, estar sobreexpuesto a esta cantidad de contenido los abruma y los frustra porque, claro, no van a alcanzar ese nivel jamás, según ellos. Y déjame decirte que esa es una limitación que tú mismo te has puesto. Es una limitación que está dentro de tu cabeza y que tú pusiste ahí adentro. Entonces vamos a empezar con esta serie de consejos que te voy a dar para que puedas partir creando contenido, para que puedas sacarte ese miedo que tienes y para que puedas empezar de cero a más. Esperemos un poquito que me voy a servir mate. Estoy disfrutando de un mate buenísimo. Entonces, el primer consejo que les voy a dejar es empezar ya. ¿Por qué? Porque hay que empezar ya si tengo miedo. Oye, Patricio Ignacio, tengo miedo de empezar y tú me estás diciendo que parta. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde está la parte de quitarse el miedo? Bueno, el primer consejo que te dejo de empezar ya es la única solución para matar ese miedo. O más que para matar ese miedo, para estar en armonía con ese miedo, porque el miedo no se va nunca. Te lo digo yo, que tengo miedo constantemente. Este video o este podcast no es algo que para mí sea fácil de hacer. O sea, en algún momento yo sé que va a ser fácil, pero ahora tengo miedo porque puedo equivocarme en muchas cosas, puede salir mal, 1.000.000 de cosas que no podrían funcionar, que me podrían provocar miedo, pero si yo le hiciera caso a ese miedo, no haría las cosas que yo quiero hacer. Estaría siempre en un bucle constantemente de querer hacer algo, pero no hacerlo porque tengo miedo. Entonces, el mejor momento para crear contenido era hace 1 año, o hace 2 años, o en la pandemia. Ahí fue el boom de la creación de contenido. Y el segundo mejor momento para crear contenido es ahora. Ya no estuviste en el mejor momento, que fue la pandemia, pero puedes estar en el segundo mejor momento, que es ahora. Por eso, parte de inmediato. El segundo consejo que te puedo dejar es: deja de ponerte excusas. ¿Hasta cuándo tus excusas y tus limitaciones van a ser más grandes que tú? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el miedo y las autolimitaciones que tienes le den dirección a tu vida? Recuerda que los impedimentos que tienes te los pones tú mismo. Yo cuando partí no tenía absolutamente nada. En ese tiempo tenía un celular que ya tenía 3 años de antigüedad y aún así me lancé a crear contenido, sin saber cómo editar, sin saber cómo hacer contenido atractivo, sin saber qué decir. Solo me lancé porque quería hacerlo y porque sabía que si seguía aplazando eso, jamás me convertiría en un creador de contenido y jamás podría tener la libertad de tiempo que quería. Otro consejo bastante valioso e importante es que dejes de fijarte en la cantidad de seguidores. Hazlo tan bien como si tuvieras 1.000 o 10.000 o incluso hasta 100.000, porque hacer las cosas bien o mal solo por la cantidad de seguidores, la verdad es que está limitando tus resultados. ¿Por qué? Porque dices, cuando yo tenga 10.000 voy a hacer esto, o cuando yo tenga 1.000 seguidores, ahí recién voy a empezar a crear contenido de calidad. Ahora no, eso es pésimo, eso está súper mal. Tienes que tener la mentalidad de crear contenido tan bien como si tuvieras 10 o 100.000 o incluso 1.000.000 de seguidores. Con esa mentalidad vas a afrontar el desafío de crear contenido sin el enfoque a los seguidores, que eso es algo que no importa al principio. Que tener más o menos seguidores no sea una excusa para ti para hacerlo bien o para hacerlo en grande. ¡Qué buen mate! Un hack que puedes aplicar para llevar a cabo este consejo es
que pienses como si tuvieras una audiencia gigante y que actúes como un creador de contenido gigante, sea la cantidad de seguidores que tengas. Entonces, siguiendo con el contenido del capítulo, hablemos sobre las redes sociales. ¿Cuáles te recomiendo yo para partir? ¿Cuáles son las indicadas para partir? Y esas son todas. Si te vas a meter a Instagram, entonces toma ese contenido de Instagram y replícalo en TikTok y en YouTube. Porque en TikTok, Instagram y en YouTube te vas a encontrar con diferentes tipos de audiencias y vas a tener que invertir solo el esfuerzo que haces en crear un video, en editar ese video, después lo subes a estas diferentes plataformas, pero ya estás llegando a diferentes tipos de audiencia. También te recomiendo que pongas énfasis en conectar de manera emocional con tu audiencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuenta una historia y muestra tus debilidades. Eso conecta más que inventar una historia para caer bien. Ser tú mismo, ser auténtico, es la clave para conectar con las demás personas. Si empiezas a crear contenido actuando o siendo una copia de otro perfil de Instagram, todos tarde o temprano se van a dar cuenta. Recuerda que las máscaras siempre se terminan cayendo tarde o temprano. Yo siempre les recomiendo a mis alumnos que busquen perfiles de su nicho, de su sector, los referentes, los sigan a todos, pero se queden con 3 o 5 máximo y empiecen a ver el contenido que ellos hacen y traten de modelarlo, no de copiar, porque copiar no tiene valor agregado. En cambio, tomar el contenido, la información que está abierta en internet para todos, pero hacerla a tu modo, bajo tu propio estilo, eso sí es valor agregado y estás haciendo algo que tiene valor y que además le va a aportar información valiosa a tu audiencia. Aunque sean 10, 20, 30, 100, lo que tengas, va a aportarle información valiosa, pero con tu sello propio. Entonces, como te decía, sé auténtico, sé real, sé tú mismo y no actúes como alguien más, porque eso no es sostenible. Lo que sí es sostenible es ser tú mismo y tú mismo ir trabajando tu personalidad, tu carisma y tu carácter. Eso es mucho mejor que actuar de otra manera, de una manera falsa, que al final va a terminar siendo menos creíble. Ahora vamos al mensaje. ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir? La importancia de superar obstáculos es primordial a la hora de crear contenido. Recuerda que cuando empieces a crear tus primeras piezas de contenido, tienes que buscar la conexión con tu audiencia. Y bien, esta conexión puede ser emocional, muchas veces también puede ser una conexión de valor al mostrarles o al presentarles contenido que te hace ver como un experto, aunque tú estés investigando o aprendiendo recientemente aquello que estás recién enseñando o aquello que estás recién empezando a enseñar. Por eso, muestra los obstáculos que has superado para llegar donde estás. ¿Cuánto te costó llegar al punto en el que estás ahora? Aunque sea un punto muy básico, no importa. Hay gente que ni siquiera se atreve a llegar a donde estás tú, ahora, en este momento. Por eso es importante mostrar los obstáculos que vamos superando y mostrar nuestras debilidades, porque eso nos hace mejor y nos hace conectar a un nivel mucho más profundo. El primer paso es crucial. Siempre habla de cómo fueron tus inicios, de cómo partiste creando contenido, de cómo te atreviste. Y da consejos a las personas sobre lo mismo, porque una vez que empiezas a crear contenido, la rueda comienza a girar inmediatamente y no se detiene. Sigue rodando. Eso es entrar en acción masiva. Puede que tú te detengas en algún momento, pero tu contenido va a quedar ahí. Por ejemplo, si has empezado a subir contenido a YouTube, eso va a seguir acumulando visitas, aunque sea a largo plazo, porque el contenido de YouTube no muere. Bueno, el de TikTok y el de Instagram sí puede que muera de una forma más rápida, pero el contenido de YouTube va a quedar ahí y según el algoritmo y las búsquedas va a seguir apareciendo, pero tienes que ser constante. Si creaste contenido en YouTube, si creaste contenido en Instagram, en TikTok o en la plataforma que sea, tienes que ser constante. Toda la semana encárgate de cumplir esa meta de contenido que te pusiste, porque lo ideal, más que la calidad del contenido, lo ideal es ser constante, mostrar constancia, ser periódico a la hora de publicar tu contenido. Lo otro importante es que al partir no busques vender inmediatamente. Esto suele caer muy mal cuando se ven perfiles muy nuevos, con poco valor
sin una autoridad ganada, tratando de venderte algo, la verdad es que solo genera repulsión por estos tipos de creadores de contenido. Y sí, hay mucha gente que odia a las personas que venden cursos o que venden infoproductos. ¿Por qué? Porque se ha utilizado esto de crear perfiles muy nuevos, muy básicos y comenzar a buscar y a vender y a hablar por Instagram y a hablar por mensaje directo o hacer publicidad. Y cuando llegan al perfil de la persona o el perfil de la empresa que está tratando de vender este curso o infoproducto y se ve que no tiene nada de valor, que no está aportando nada, que solamente está subiendo unos cuantos posts orientados a la venta, esto cae muy mal. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, cuando veo publicidad siempre veo el perfil. Veo si esa persona o ese perfil de empresa, sea lo que sea, o de negocio, tenga autoridad. Si no tiene autoridad, si no tiene creado una audiencia, si no está subiendo contenido periódicamente, no me interesa ni indago más en su producto, porque pueden ser productos que tienen orden de reventa o productos de otros creadores que se están buscando vender únicamente con el interés de lucrar. Siempre yo aconsejo a mis seguidores, a mi audiencia, que no busquen esto. No vayan y busquen un producto o algo que vender y salgan a venderlo a lo loco, porque esto ensucia el mercado. Si van a vender algo, enfóquense en aportar valor sobre ese producto que van a vender. Enfóquense en crecer la audiencia aportándoles contenido. Enfóquense en crear contenido de manera desinteresada y que un 20% del contenido que suben a las redes sociales sea orientado a la venta, pero el 80% tiene que ser enfocado a resolver problemas, a solucionar dudas, a llenar una necesidad. Esto es mucho más valioso y termina generando ventas de una manera mucho más respetable. Otro tips importantísimo cuando se crea contenido es conectar con otras cuentas, conectar con cuentas o perfiles de tu sector y de tu nicho, aportar valor, escribir en los comentarios, mandarles mensajes, hablar con tus seguidores también y preguntar cosas para ver cómo pueden mejorar, porque cuando empiezas a conectar con otras cuentas de tu mismo sector, empiezas a entender cómo funciona el mercado. Cuando hablas con tu audiencia, con tus seguidores y entiendes que ellos tienen problemas o dudas que quieren solucionar, cuando entiendes eso, empiezas a crear mejor contenido. Pero si empiezas a crear contenido solo copiando, solo porque este perfil subió algo similar, no funciona tan bien como debería funcionar cuando entiendes qué necesidad tiene que satisfacer, qué duda tienes que aclarar. Además que esto de aportar en el perfil de otros creadores de contenido te va a ayudar a que el algoritmo entienda que estás activo y por lo cual se va a ver beneficiado tu propio contenido. Cuando veas que cuentas de tu sector están publicando contenido, ve y coméntales, dale feedback o agradéceles por el contenido que están haciendo o busca aportar. Esto te va a ayudar para que la gente te vaya reconociendo, para las personas que escriben en los comentarios puedan iniciar una conversación contigo y para que los creadores de contenido de tu sector entiendan que tú estás ahí también. Porque uno de los factores clave a la hora de crear contenido es entender a tu avatar, entender el buyer persona y el target que tienes de audiencia. ¿Y cómo entendemos esto? Interactuando con ellos, entendiendo cuáles son sus dolores, sus objeciones, sus dudas, sus sueños, sus deseos, etc. Recapitulando, espero que esta masterclass te esté gustando porque literalmente es una masterclass de cómo partir creando contenido y cómo ir escalando en el proceso. Ahora vamos a dar las lecciones claves o el resumen de todo lo que te he hablado para que lo tengas un poco más condensado y bueno, para ir finalizando con este capítulo que la verdad está siendo brutalmente bueno en cuanto a información y valor aportado. Entonces, lo principal, comienza sin importar las dudas. Todo se irá resolviendo en el camino, pero comienza. Lo otro es que no dejes de educarte nunca. Sigue estudiando, consumiendo contenido, sigue aprendiendo de los creadores de contenido que son de tu sector y que están mucho más arriba. Sigue inspirándote para llegar a ser mejor o igual de bueno que ellos. Escucha esto, si quieres seguir aprendiendo sobre la creación de contenido y cómo ser cada vez mejor y cómo salir de esa zona de confort, salir de ese miedo para empezar a crear contenido de manera exitosa, mándame un comentario a Instagram, un mensaje directo que diga contenido. Solo escríbeme la palabra contenido y yo te estaré enviando una guía totalmente gratuita para que puedas
tomar acción y para que tengas toda la información paso a paso de cómo hacerlo. Otro punto importante es: deja de ponerte excusas y limitaciones. Recuerda que todo está acá, tu cabeza. Otro punto es ayudar a quienes se sientan perdidos en el camino. Recuerda que tú también estuviste en ese mismo lugar. Otro punto es inspirar. Inspira a tu audiencia. Recuerda que inspirar es encender la chispa de otras personas. Y para terminar, el punto más valioso es ser auténtico. Busca contenido, modélalo, pero sé auténtico, sé real y sé tú mismo. No busques copiarle a otra persona, porque eso es lamentable y se termina disolviendo con el tiempo, porque no es nada sostenible. Bueno, soy Patricio Ignacio, damos por finalizado el capítulo del podcast del día de hoy. Recuerda, si me estás escuchando en Spotify, dale las 5 estrellas a este podcast Escapar de la Matrix. Tendrá capítulos todas las semanas, sí o sí, toda la semana un capítulo. Si las cosas van bien, que espero y me encanta que las cosas vayan bien, vamos a subir 2 o 3 capítulos según la instancia y según cómo se vayan dando las cosas, según el trabajo, etc. Si estás en YouTube, suscríbete a mi canal Patricio Ignacio Mindset. Ahí subo video todas las semanas entre 1 y 2. Y en Instagram también vayan a seguirme, Patricio Ignacio. Ahí estoy documentando día a día qué es lo que hago, cómo voy escalando mi negocio, cuál es mi rutina diaria, cómo me favorece, me beneficia y cómo también podría hacerlo con ustedes. Sin nada más que decir, me despido con mi mate. Soy Patricio Ignacio y nos vemos en un próximo capítulo.